Aunque el terreno de las curaciones habitualmente se asumen como territorio exclusivo de las religiones, y muy particularmente en la religión católica, pues resulta que en las confesiones cristianas, diferentes al rito católico, apostólico y romano, también se dan las curaciones. Pero lo mismo sucede también en otras religiones como el islamismo, el judaísmo, el budismo, y de ello hay un registro suficiente a lo largo de toda la historia, que nos indica que definitivamente en el terreno de lo paranormal, cualquier cosa puede suceder en cuanto aparece de por medio la deidad, independientemente de la forma como ésta sea concebida. Pero esas curaciones dan testimonio de que en efecto entre, y lo pongo entre comillas, entre el cielo y la tierra existe una conjunción en la que las capacidades del hombre trascienden su aspecto netamente material, y el espíritu o la mente, lo que ustedes quieran, actúa sobre las fuerzas de la materia, y aún venciendo aquellas leyes que son universales e inmutables, como hasta la ley de la gravedad, de acuerdo con lo que hablábamos en programas anteriores. Sin embargo, fuera de las religiones, cuando se dan estos fenómenos que son asimilados como milagros, regularmente se asimilan estos fenómenos a la presencia del demonio, a pactos con fuerzas oscuras y cosas por el estilo, porque bien, si no están dentro de la religión, lógicamente tienen que estar contra la religión, y por lo tanto deben ser descalificadas. Pero esto, desde todo punto de vista, es obviamente una actitud fanática y simplemente soberbia, porque al mirar por encima del hombro lo que hacen los demás y descalificarlos, se asume que con eso ya se ha conjurado el problema. El otro gran enemigo de estas manifestaciones extraordinarias es la misma ciencia. Y la ciencia, porque aquello que no es medible, tangible, mensurable, se supone que no puede existir a la luz de las disciplinas que estudian diferentes fenómenos en distintas áreas del conocimiento humano. Por eso es muy dable encontrar que una junta de médicos descalifique a alguien que haya curado a otra persona simplemente porque o no pertenece a su ámbito, o no cursó los estudios que los otros hicieron, o simplemente no pueden entender o no hay una explicación a ese fenómeno y por lo tanto pues tiene que ser descalificado. Y de ello hay suficientes documentos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, en otras vertientes, también obviamente de tipo espiritual, como pueden ser aquellas que sumadas o confundidas o en una simbiosis con el cristianismo, se denominan sincretismos, y que son muy comunes en las islas del Caribe y en el Brasil particularmente: la macumba, el candomblé, el vudú, la santería. En ellas también se dan fenómenos paranormales que se traducen en curaciones y que naturalmente a la luz de la mente occidental o hay un truco de por medio, o si es a la luz de la religión, necesariamente entonces es satánico y por tanto, al ser diabólico hay que descalificarlo. Pero fuera de estos ámbitos, también hay individuos que se han caracterizado por ser reconocidos y célebres curanderos en la sociedad occidental, porque no hemos mencionado los chamanes ni curanderos de las tribus, que ellos se desenvuelven dentro de una comunidad que es supremamente creyente, y naturalmente desde la perspectiva animista, y diríamos lo que animista por el hecho de que en todo se encuentra el alma universal, que para algunos sería Dios, y como tienen un amplio panteón, dioses para todo lo que necesitan, lógicamente que el solo hecho de convivir con estas creencias, ya sea por su gestión o ya sea porque en efecto actúan de acuerdo con esos conocimientos, se dan también estos fenómenos. Pero decíamos, fuera de todos esos ámbitos, hay seres excepcionales que a lo largo de la historia de la humanidad han asombrado por esa inmensa capacidad de curar, y de diversas formas. Son célebres los logurgos filipinos, que con las solas manos y sin ninguna medida aséptica, sin ningún tipo de asepsia, hacen operaciones con los dedos o con cuchillos y cosas por el estilo, y sin embargo no se infectan los pacientes, no sangran mucho y cicatrizan rápidamente.
es obvio que a algunos de ellos se les ha encontrado la trampita y han sido desenmascarados. Pero también es cierto que algunos, en efecto, poseen poderes excepcionales que les permiten hacer este tipo de intervenciones. Pero fuera de Filipinas, también diseminados en el mundo hay, o han existido, muchos logurgos, taumaturgos también, que han logrado curaciones asombrosas, pasmosas. Los taumaturgos pues tienen que ver más con el milagro, los logurgos más con la curación a través de distintos medios, entre los cuales la imposición de manos es una de las más frecuentes y más reconocida, pero otros que, así como los logurgos filipinos, que simplemente o con las manos o con cualquier instrumento que tengan a su alcance pueden efectuar intervenciones quirúrgicas que asombran hasta a los más curtidos médicos sin que exista una explicación razonable. Los mismos científicos se tienen que inclinar ante la evidencia de los hechos. Hay un personaje que es supremamente famoso y que, a pesar de que se intentó descalificarlo, no pudieron en ningún momento demostrar en él algún tipo de truco, o si no truco, sí por lo menos algún poder hipnótico que le permitiera generar una, dijéramoslo, una especie de histeria colectiva en la que todos los individuos participantes o quienes eran observadores pudieran pensar, ver y sentir lo mismo, pero todo esto generado justamente por la persona en cuestión. Este señor se llamaba José Pedro de Freitas, brasileño, y había nacido en el pueblo brasileño de Congonhas do Campo, en el estado de Minas Gerais, y pertenecía a una familia de 10 hermanos. Pues resulta que este señor se le conoció como José de los Montes y más popularmente como Searigo. Searigo fue uno de los personajes más populares, reconocidos, acatados, respetados y, entre otras cosas, humilde y de bajo perfil que hubo en Brasil en el siglo XX. Y fue visitado por presidentes, por futbolistas, por celebridades, por actores, y no solamente de su país, sino de todo el mundo, que iban a consultar con él sobre enfermedades o cualquier tipo de trastorno, y Searigo siempre los despachaba sanos, sin ninguna pretensión diferente a servir de instrumento para que ellos se curaran, y sin recibir un solo peso, no obstante que era un hombre supremamente pobre, y aparte de pobre, un hombre analfabeto. Searigo, en su infancia, debió ver las dos caras de la vida, la opulencia, pero también la miseria. Resulta que él pertenecía a una familia cuyo abuelo había sido dueño de vastas tierras, era un terrateniente, era un hacendado de la mejor estirpe de aquellos que vemos en las radionovelas brasileñas, que regularmente incluyen un coronel, que es habitualmente como el dueño de todo el territorio del mandamás del pueblo. Pues su abuelo había sido uno de estos, y propietario además de varias minas. Pero resulta que tras la muerte de él, sus hijos no supieron administrar la riqueza y se quebraron, y entre ellos y muy particularmente el papá de Searigo, o sea, el papá de José Pedro de Freitas. Pues se quebraron, se arruinaron, y la familia quedó en la física calle. Y contaba el mismo Searigo que dormía sobre montones de hojas de plátano o recostado contra una albarda, porque no tenía en dónde más reposar. Pero esto solo cuando no había ningún peligro, porque viviendo en Congonhas do Campo, en el estado de Minas Gerais, en pleno territorio amazónico, tenía que aprender a convivir con todos los animales, bichos y demás criaturas que pululaban en ese cerrado territorio que es la selva amazónica, y por ende convivir con fieras de todo tipo. Y entonces él también, de acuerdo con lo que contaba en la biografía que posteriormente escribieron de él y que se basó en declaraciones de él, pues resulta que en muchas oportunidades, cuando merodeaban los pumas, él tenía que subirse a un árbol y dormir encaramado por ahí en la horquilla o en la juntura pues de dos ramas, y podía armar un medio nido, y de acuerdo con su descripción tenía que agarrarse del tronco con los brazos, como los monos, y temblando de miedo toda la noche. Por lo tanto era difícil que pudiera conciliar el sueño. En esas circunstancias ya sabremos entonces
cómo pudo templarse el carácter de este muchacho, de ese Arrigo, y por qué tras las vicisitudes que debió padecer, se convirtió en un hombre no conforme, sino más bien satisfecho de lo que tenía y de lo que pues la vida y Dios le habían dado. Cuando creció, ese Arrigo, le tocó trabajar como pastor, cuidaba el ganado o conducía un rebaño de asnos o una carreta de bueyes, y ya pues no había pasado de los 23 años cuando decidió alejarse de su familia y se casó, y solamente tenía lo que llevaba puesto. Con eso se casó y con eso se fue con su esposa. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Después de casarse, entonces, se fue con su esposa para tratar de construir su propia vida, pero en el mismo estado de Minas Gerais, en un pueblito cercano, y empezó a trabajar como peón. Pero después de que se había sentado en ese otro pueblo, difícilmente él podía conciliar el sueño y la paz, porque permanentemente tenía visiones y tenía también lo que él en principio denominaba como pesadillas, y posteriormente como algo común y corriente en su vida. Cuenta él que al principio sus noches eran atormentadas por una voz misteriosa y por extrañas apariciones de un hombre que vestía una bata de médico y que se veía emerger como de una especie de bruma, y que en el sueño de ese Arrigo él lo veía reunido con otros doctores y lo veía realizar unas determinadas intervenciones quirúrgicas. Y por allá en 1955, estando él sumido como en esa especie de duerme vela una noche, es decir, que estás entre dormido y despierto, él sintió que esa figura que ya le era familiar, vestida con bata de médico, se le acercó, le tocó el hombro, le llamó la atención y le dijo: no temas, yo soy el doctor Fritz. Y le dijo que era un cirujano alemán que había muerto durante la Primera Guerra Mundial y que lo iba a utilizar como instrumento de él, porque su misión era hacer el bien, y que lo había escogido a él porque era un hombre pulcro, limpio, honesto, y por encima de cualquier consideración limpio de corazón, y que por eso lo había escogido a él, que no tuviera miedo y que no se arredrara ante las críticas, sino que se dispusiera de corazón a ayudar a los demás. Pues a ese Arrigo no le quedó más alternativa que aceptarlo, porque ni siquiera pudo decir que sí, sino simplemente, en adelante, el médico, el doctor Fritz, lo poseía, y cuando lo poseía, que él se sumergía en un trance, entonces tenía que atender a las personas y curar sus enfermedades. A medida que iba pasando el tiempo, se fue convirtiendo en una celebridad, y empezaron a llegar personas de toda condición y extracción social, niños, mujeres, ancianos, hombres, bueno, lo que ustedes quieran. Y su fama se fue extendiendo por todo Brasil, y se dice que cuando ya era un curandero muy reconocido, pues en este caso pues la reencarnación del doctor Fritz, podían acudir en tropel hasta su pequeño, diríamos, consultorio, que no era otra cosa que una pequeña habitación con una tosca mesa y una silla. Eso era todo lo que tenía, y podían llegar hasta allí 1500 personas al día, y para todas él tenía un instante para dedicarles y para curarlos. Llegaban de todas partes del Brasil en busca de curas milagrosas, y ese Arrigo efectuaba esas curas. Los ciegos recobraban la vista, los cojos arrojaban las muletas, las mujeres enfermas, en aquella época pues se daba mucho el hecho de que ellas menstruaban permanentemente por las mismas condiciones higiénicas y demás, él las curaba por sangrados permanentes. Personas con cáncer, aunque en aquella época pues todavía el cáncer no era, por lo menos en el lenguaje habitual, no era tan reconocida esa enfermedad. Sin embargo, él curaba todo tipo de cáncer. Y de él se cuentan cosas extraordinarias, como que por ejemplo una vez una señora llegó, ella ingresó, y antes de que siquiera pudiera saludarlo, él, como poseído por la ira o algo por el estilo, la cogió, la levantó, la depositó en una mesa. Ya no tuvo tiempo de decir absolutamente nada, le quitó la ropa, cogió un cuchillo de cocina, la abrió en su bajo vientre, le extirpó algo, se lo mostró, pero eso fue en cuestión de instantes, con una pericia,
impresionante, que una pericia digna de un cirujano muy avesado. Sacó una parte, le extirpó una parte, la sacó, era como una especie de pelota, se la sacó del bajo vientre, y la señora pues estaba entre aterrada, confundida, admirada, asombrada, con miedo, todo lo que ustedes quieran, y sacó esa pelota y se la mostró y le dijo: "Vea, esta era la causa de su enfermedad", y se la entregó para que se la llevara. Llegó y se llevó la mano, los dedos a la boca, se untó de un poco de saliva el dedo, lo pasó por la incisión que le había hecho para extirparle, o para sacarle esa pelota, e inmediatamente la piel se fue cerrando. La señora no derramó una sola gota de sangre y salió caminando por sus propios medios. Manifestaciones de este tipo, pues lógicamente eran criticadas por la ortodoxia científica, pero también se convertían en materia de devoción, de culto y a veces hasta de adoración de los seguidores de ese Arrigo, porque la señora salió de allí, imagínense ustedes, contándole la historia a todo el mundo, y ella había llegado por unos cólicos en el bajo vientre y por un sangrado permanente, y salió caminando por sus propios medios, y no demoró más de 10 minutos. Entonces, esto atrajo la atención de la comunidad científica, y vinieron médicos de las universidades de Río de Janeiro y São Paulo y de la Academia de Medicina de Minas Gerais, para ver de qué era lo que estaba haciendo y de qué se trataba. Y se quedaron pasmados con sus métodos, pero todos tuvieron que reconocer, algunos a regañadientes y otros con mucho entusiasmo, que sus métodos funcionaban y las personas salían curadas. Esto acrecentó muchísimo más la fama, y vinieron los medios de comunicación, radio, televisión, pretendieron hacerle reportajes. Él nunca accedió a conversar con periodistas, ni a conceder entrevistas en las que él fuera el protagonista. Él permitía que vieran la operación, que la filmaran y todas estas cosas, pero no hablaba sobre eso, porque además esto ocurría, y era pues pan de cada día, era poseído por el espíritu del doctor Fritz, y a él posteriormente, cuando ya quedaba exhausto al caer la tarde, después de atender con mucha fuerza física o de atender a tantísimas personas, quedaba exhausto, y a veces se quedaba flácido media hora, 45 minutos, tirado prácticamente en su taburete, con la cabeza sobre la mesa en la que había tenido extendidas a todas estas personas, y quedaba sumido como en un desmayo, del cual él paulatinamente volvía y se levantaba muy débil, comía un poco, dormía, e invariablemente retornaba al otro día a las 6 de la mañana a su consultorio, para seguir atendiendo a las personas, en el centro que ya la gente dio en llamarlo, no él siquiera, sino la gente, el Centro Espiritualista de Jesús de Nazaret. Y aunque él se iba, pues le rogaban que se quedara para aliviar a muchas personas durante la noche, pero bueno, él ya no daba más. Y se cuenta que hubo una época en que los pacientes amanecían esperándolo, y él trataba de complacerlos a todos, pero estaba en el límite de sus fuerzas, a pesar de ser un campesino muy fuerte físicamente, de una gran vitalidad, pero después de un esfuerzo de estos quedaba exhausto. Y entonces todos los días, invariablemente, jamás modificó sus costumbres, llegaba pues a ese centro espiritualista de Jesús de Nazaret a las 6 en punto de la mañana, y trabajaba o atendiendo pacientes, pues, o atendía pacientes hasta muy entrada la noche, cuando se iba de nuevo a descansar, motivo por el cual su esposa siempre estaba protestando porque nunca había tiempo para ella, pero él decía: no, es que yo no puedo hacer nada, si fuera por mí, si fuera mi voluntad, yo no lo haría, pero es que me veo impelido, empujado, casi que acoyundado para desarrollar toda esta actividad. Yo no puedo hacer absolutamente nada, yo no me pertenezco. Y en alguna oportunidad inclusive fueron el gobernador de Minas Gerais con su esposa, que tenía un cáncer, fue el alcalde de Río de Janeiro con una hija que tenía una especie de, enajenación mental, dijéramoslo así, como un desajuste emocional, y ambas salieron curadas en cuestión de minutos. Entonces ellos se convirtieron en los mejores propagandistas de ese Arrigo, y esto pues obviamente multiplicó aún más la llegada de todos los pacientes en busca de alivio para sus males en el consultorio de ese Arrigo.
Él inclusive pretendía tomarse, por ejemplo, un domingo para descansar y no lo dejaban. Y había algo extraordinario, era que cuando no estaba atendiendo, entonces tenía que sentarse a escribir, decíamos, era analfabeto. Y aquí pues como un paréntesis, cuando era poseído por el doctor Fritz, hablaba portugués, pero con marcado acento alemán. Pero podía conversar en alemán fluidamente y con un alemán correcto, de buena dicción y buena entonación, y escribir en alemán. Por eso decía, cuando no estaba atendiendo pacientes, parece que el doctor Fritz lo urgía para escribir algunas de las fórmulas y de las técnicas con las que debía curar a la gente, como en un afán extraordinario de hacer llegar a la posteridad tal vez aquello que él dejó inconcluso cuando murió en la Primera Guerra Mundial, que era pues lo que le había contado el doctor Fritz, y por eso no tenía un minuto de descanso Ceárigo. Y tenía otras características, como por ejemplo la persona que llegaba, él ni les preguntaba el nombre, ni siquiera oraba con ellos, no les decía absolutamente nada, sino que si había que acostarlos, él le decía acuéstese y no más. Y cuando el paciente intentaba explicarle los síntomas del mal que tenía o de la enfermedad que estaba sufriendo, él los hacía callar diciéndoles, no, eso ya lo sé, no me diga absolutamente nada. Muchas veces ni siquiera saludaba al paciente, sino que en silencio iba al sitio en donde estaba la dolencia, en donde se manifestaba la enfermedad, y actuaba como si conociera desde siempre qué era lo que le estaba ocurriendo a ese paciente. Y jamás se equivocaba. Como fue tan criticado en su momento porque todos lo asumían pues como si fuera un charlatán, él permitió que toda clase de médicos y de medios de comunicación fueran y observaran y palparan de primera mano lo que él estaba haciendo y la forma como se curaban los pacientes. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Precisamente como era un hombre tan supremamente popular y ya lo visitaban, como decíamos, el alcalde de Río y altísimos funcionarios del Estado, pues esto generó entre los médicos de la región unos celos profesionales impresionantes, y desde todos los puntos de vista lo atacaron, tratando de destruirlo, o por lo menos descalificarlo, o por lo menos sacarlo de circulación, para que no siguiera curando gente. Y justamente una asociación de médicos de Minas Gerais se confabuló contra él, lo denunció, y entonces Ceárigo fue llevado a juicio. En el primer juicio fue absuelto porque inclusive algunos de los funcionarios que estaban en la corte en ese momento, ellos o alguno de sus familiares, sus esposas, hijos, padres, tíos, habían sido curados por Ceárigo, porque como decíamos, a Ceárigo lo visitaban todos los ciudadanos de diferentes estratos, altos, medios, bajos, intelectuales, personas ignorantes, es decir, era el médico de todos, y mucho más por el hecho de que él jamás recibía un solo peso, porque de acuerdo con lo que decía su filosofía y a partir de lo que de las instrucciones que había recibido del doctor Fritz, él no podía cobrar. Por lo tanto, pues todo el mundo iba gratis a su consultorio y de allí salía, con seguridad salía sano. Bueno, en ese primer juicio a él lo absolvieron, sin ningún problema siguió ejerciendo, pero por presión de médicos de otros estados de Brasil, reabrieron la causa unos 2 años después, y de nuevo entonces fue a los estrados Ceárigo, y allí espontáneamente llegaron testigos de todo el país y del exterior para testimoniar en favor de él, pero con todo y ello, por la presión de la asociación de médicos, y ya prácticamente se habían unido en todo el país para atacarlo, pues fue condenado y estuvo 8 meses en prisión, condenado a 8 meses de prisión. Pues él humildemente, sin protestar, sin decir absolutamente nada, se dejó llevar a la cárcel, y diariamente la romería de sus pacientes le daban la vuelta a la cárcel para presionar su salida, y era constante durante las 24 horas, y eso duró prácticamente todo el tiempo que él estuvo en prisión. Eso generó una polémica de tonos muy altos en todo Brasil, y en ella se involucraron partidarios y obviamente adversarios de Ceárigo,
y tomaron inclusive los medios de comunicación, algunos de los más populares, hasta O Globo, que era quizás el medio más poderoso en su momento, y por ejemplo, tomó partido en favor de Searigo, un país como Brasil, que secularmente ha sido marcado por las creencias, diríamos, sincréticas, porque a pesar de que hay un catolicismo supremamente fuerte y el que practican un vasto porcentaje de los brasileños, de todas maneras ellos, independientemente de su carácter de católicos, acuden también a las prácticas sincréticas, en las que están involucrados la macumba, el candomblé, la santería, el vudú, y todas estas vertientes que acuden a los espíritus para curar enfermedades o también para hacer daños. Por lo tanto, los habitantes de Brasil, acostumbrados a este tipo de cosas, no se escandalizaban por lo que hacía Searigo, más sí por lo que hacían algunas autoridades, diríamos que instigadas por esos grupos de médicos que veían en él a un rival supremamente duro, un hueso muy duro de roer, y por lo tanto había que acabarlo. Pero aparte de las romerías de los pacientes alrededor de la cárcel en donde él estaba confinado, se dio también un movimiento mediante el cual empezaron a recolectar fondos, no solamente para sacar a Searigo de la cárcel, sino para construir una clínica para él. Pues al cabo de 7 meses, habían recolectado $840,000 que le fueron enviados a Searigo a la cárcel, invitándolo a que construyera su propia clínica, y él tajantemente se negó a recibir ese dinero, lo rechazó, y más bien pidió, con el consentimiento de sus pacientes y de la gente que había aportado algo, que ese dinero fuera destinado a hospicios en donde crecían niños huérfanos y para ayudar también a gente de la tercera edad, y otra parte para enfermos terminales. Pero él no quiso recibir un solo dólar de los 840,000 que fueron recolectados no solamente para pagar su defensa, sino para construir la clínica en cuestión. Al final de cuentas, después de tanta presión, tuvieron que liberar a Searigo. Él salió, y el día que abandonó la cárcel, ese día lo estaban esperando en las afueras 50,000 personas que lo aclamaron de una manera apoteósica, y lo llevaron prácticamente que en victoria hacia su pequeño consultorio, al que él llamaba pues el Centro Espiritualista Jesús de Nazaret. Lo llevaron allí, y como si hubiera perdido toda su vida en la cárcel, se sintió él, diríamos que presionado por esa fuerza oculta, o digámoslo en este caso por el espíritu del doctor Fritz, porque salió de la cárcel y se sentó a atender gente. Se cuenta que atendió gente, cuando salió de la cárcel, atendió gente por 48 horas, sin salir del consultorio, sin comer y sin dormir, al parecer como si estuviera imbuido de un espíritu fortísimo que le permitía aguantar una jornada tan extenuante, sin muestras de cansancio y sin asomo de querer abandonar por lo menos por un rato las instalaciones. Y luego de esa jornada a él le preguntaban que qué era lo que había pasado, y él decía que el doctor Fritz, urgido, quería curar la mayor cantidad de gente posible, de toda aquella que no había podido atender durante estos meses de confinamiento. Pues siguió a un ritmo extenuante Searigo durante varios meses, y llegaba al consultorio desde las 5 de la mañana y lo abandonaba a las 11 o 12 de la noche, dormía 4 o 5 horas y retornaba al consultorio. Y pues naturalmente que su esposa estuvo a punto de dejarlo, pero él le hizo entender que lo que él hacía era más que cualquier otra cosa, una misión que él debía cumplir, e inclusive le vaticinó que tenía que apurar el ritmo porque en poco tiempo él abandonaría la tierra. Y ese día le dijo la fecha exacta del día en que iba a morir y la hora. Le dijo: yo me iré el 11 de enero de 1971 a las 6:30 de la tarde. Pero más adelante hablamos un poquito de eso. Su mujer quedó supremamente sorprendida y anonadada por lo que él estaba diciendo. Y estamos hablando de que a la sazón discurría el año de 1969 cuando él le dijo esto. De nuevo la polémica alcanzó unos tonos muy elevados, y entonces, como para zanjar la cuestión, se nombró otra comisión que fuera a investigarlo, esta compuesta por científicos, pero para evitar esa polarización, sobre todo entre los brasileños,
se optó por invitar a varios científicos internacionales, médicos de varias especialidades, para que fueran a observar lo que él hacía y que ellos dedujeran si en efecto era un charlatán o si poseía realmente esos poderes tan excepcionales. Llegó esta comisión de científicos de otros países y con muchísimas expectativas entraron al consultorio de él, al Centro Espiritualista de Jesús de Nazaret, y cuando entraron recién había llegado Searigo, porque como decíamos él llegaba a las 5 de la mañana, y cuando entraron ellos vieron cómo Searigo cogía a uno de los pacientes que estaban sentados allí, escogió a alguien, se fue directamente hacia él, lo cogió del hombro, lo levantó y se lo trajo del brazo, lo metió a su consultorio. Los médicos siguieron detrás de él y él, mirando para todos lados a ver qué podía encontrar por allí, vio por allá un cortaúñas y cogió el cortaúñas común y corriente, naturalmente un cortaúñas infectado, pues evidentemente usado. Le abrió el ojo izquierdo y con el cortaúñas le extirpó una catarata. Todos los médicos se quedaron estupefactos viendo lo que él estaba haciendo. Sin embargo, pues, de acuerdo con las reglas, ellos no podían intervenir, porque parte de las reglas del juego era que ellos debían ser imparciales, en ningún momento tomar partido ni intervenir, en ningún caso, o por ningún concepto en alguno de los casos que él estaba atendiendo. Pues le extirpó la catarata, se untó un poquito de saliva en el dedo, se la pasó por el ojo. El tipo, después de que le pasó la saliva por el ojo, él le hizo cerrar el ojo y le pasó el dedo untado de saliva, abrió el ojo y no tenía catarata. Y lo más extraordinario de todo esto era que no había derramado una sola gota de sangre. Naturalmente esta intervención había sido hecha a sangre fría. Y cuando al paciente le preguntaron por qué lo sometieron a un interrogatorio, él contó que padecía esa catarata desde hacía varios años y que de acuerdo con los diagnósticos de los médicos especialistas estaba a punto de perder ya el ojo, se iba a quedar ciego. De hecho, había perdido más del 80% de su capacidad visual por ese ojo izquierdo. Y en el momento en que con el cortaúñas Searigo le extirpó la catarata, él abrió los ojos y los estrenó como si nunca hubiera tenido cataratas. Al ser examinado posteriormente este paciente por oftalmólogos traídos para el caso, no encontraron rastro alguno de que alguna vez hubiera existido una catarata en ese ojo, y de no ser por los exámenes que habían sido ordenados por los médicos tradicionalistas, por los exámenes que evidenciaban que en efecto allí había una catarata, de no ser por eso, jamás habrían ellos detectado en ese paciente una catarata de pequeña, regular o grande, es decir, no tenía absolutamente nada. Y veía como si estuviera estrenando los ojos, 20/20. Esto los dejó a ellos, pues imagínense ustedes, asombrados. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Días después, y todo este proceso observado permanentemente por este grupo de científicos, Searigo, en las mismas circunstancias, de pronto salió de su consultorio y fue hasta donde estaban sentados varios pacientes, y levantó a uno de ellos y se lo llevó para su consultorio, los médicos viéndolo todo. Y resulta que esta persona casi no podía caminar, porque tenía una enfermedad crónica que iba deteriorando los huesos, y tenía las piernas muy combadas, lo que diríamos garetas, pero no las garetas que conocemos, sino prácticamente como si fueran un arco las piernas, y entonces él no podía tenerse en pie por algún tiempo, sino que se paraba y de pronto el peso de su cuerpo hacía que sus piernas flaquearan y tuviera que irse al piso. Pues él lo levantó, lo ayudó a entrar a su consultorio, y los médicos observándolo, pues él lo acostó en una camilla, y simplemente le pasó ambas manos por ambas piernas, él acostado boca arriba. Él cerró los ojos, le pasó ambas manos por ambas piernas, luego tomó un poquito de saliva y le untó en la parte externa pues de la rodilla y le dijo que se levantara. Pues el tipo se levantó y tenía las piernas derechas.
Y así como este, pues otros casos más que fueron supervisados por los científicos, que asombrados por todo lo que ocurría con C. arigo, hicieron venir especialistas de otras áreas de la medicina para que corroboraran lo que ellos habían palpado de primera mano. Y cada vez los sorprendía más. Con pacientes se repetía el caso del paciente, como de la paciente aquella que contaba hace un rato, a la que prácticamente se le abalanzó con un cuchillo, le abrió el bajo vientre y le sacó un tumor del tamaño de una naranja. Así ellos vieron operar a varias personas, hernias, cosas por el estilo. Y lo más interesante de todo esto era que no derramaban una gota de sangre, cicatrizaban inmediatamente, y solamente quedaba, pero durante los 2 primeros días y luego desaparecían esas señales, quedaba una rayita muy fina en donde él había hecho la incisión, y esa rayita se distinguía porque era como cuando recién se le cierra a uno una herida, que cae la costra y queda esa piel, ese sitio lustroso y muy rosado. Pues bien, eran finas rayitas rosadas las que se podían ver a las 24 horas, y a las 48 ya habían desaparecido. Todo esto corroboró que en efecto él poseía unos poderes excepcionales, y aunque lo sometieron a exámenes, a test psicológicos y cosas por el estilo, pues no pudieron encontrar truco alguno, además porque ellos estaban ahí a centímetros de la cabeza de él, viendo lo que él estaba haciendo porque él se los permitía, casi que respirándole en la nuca. Luego podían ver el movimiento de manos, de su cabeza, todo lo que ustedes quieran, y nunca pudieron encontrar truco alguno. Al corroborar esto, pues ellos tuvieron que aceptar que en efecto hay personas con poderes excepcionales que pueden influir en el cuerpo de otro individuo de manera directa o indirecta, sin que se pueda realmente determinar cuál es el mecanismo utilizado por ellos, por este tipo de personajes, para curar. Pero que sucede. Inclusive a algunos de los pacientes, como aquel de la catarata en el ojo izquierdo, fueron sometidos también a extenuantes sesiones de psicoanálisis, de terapias, aún de hipnosis, y en ningún momento pudieron determinar o que fueran payasos llevados por él, o que tuvieran alguna predisposición, o que fueran altamente sugestionables, que ese es uno de los elementos que inciden cuando se dan estos casos extraños o cuando aparece el milagro, es justamente por eso. En algunos casos, no en todos, pero sí es cierto que la sugestión de alguna manera obra efecto. En este caso, ninguno de ellos se les pudo comprobar que tuvieran una u otra condición, o sugestionables, o cosas por el estilo. Entonces, la conclusión de ellos frente a la Comisión Médica de Brasil era que a él no se le podía cuestionar, que a él no se le podía impedir que ejerciera esos dones para bien del hombre, y que por lo tanto debían dejarlo ejercer esa profesión de curandero o de sanador. Y mucho más, porque como nunca jamás recibió un solo peso, pues tampoco podían invocar sus opositores los beneficios económicos como causa de su acción. Y él sostenía permanentemente que era que el doctor Fritz le ordenaba que actuase de esta u otra manera, pero siempre en bien o a favor de las personas más desfavorecidas. Resulta que C. arigo, en alguna oportunidad y poco antes de morirse, un día cualquiera dijo: hoy no asisto al consultorio, y cogió una cesta pequeñita con varias frutas y se fue. Le dijo a su mujer que si lo acompañaba, y él le dijo que no quería que nadie lo siguiera. Pues cuentan que él se retiró a un sitio boscoso cercano, y allí estuvo 1 semana y media absolutamente retirado, y solamente había llevado unas cuantas frutas. Y a decir de los cercanos de él, de las personas cercanas a él, al parecer él ayunó durante todo ese tiempo, y simplemente fue como si fuera un retiro espiritual, como para recargar baterías. Y cuando él retornó de la misma manera misteriosa, porque además cuando se perdió salieron a buscarlo y no lo pudieron encontrar por ninguna parte, alertaron a las autoridades, sus admiradores y pacientes también formaron brigadas para ir a buscarlo, nadie lo pudo encontrar. Él se internó en una zona boscosa, pero nunca se supo en dónde estuvo, porque por más que peinaron esa zona, varias brigadas tratando de encontrarlo después de 3 días de desaparecido, no lo pudieron encontrar. Cuando retornó, dicen quienes lo recibieron, él vino de la misma manera misteriosa como se fue, de esa misma manera misteriosa apareció. Y dicen que los primeros que lo vieron
cuando él abandonó la zona boscosa y llegó a un descampado, había precisamente un grupo buscándolo y lo vieron en la distancia. Afirman varios de ellos que en torno a su cuerpo se perfilaba una especie de resplandor, como un halo, pero que le cubría todo el cuerpo, un halo que era supremamente radiante. Ellos se quedaron asombrados, y él llegó con una cara de beatitud, de serenidad, pero también como si se hubiera recargado las pilas. Y posteriormente, cuando le preguntaron qué había hecho, a dónde había ido, él respondía con evasivas, y simplemente afirmaba que estuvo con el doctor Fritz en conferencia durante todo ese tiempo, y que el doctor Fritz le mostró lugares muy hermosos, y uno en especial a donde él había de ir una vez que muriera. Pues obviamente que no le creyeron mucho, pero bueno, recordarán que hace un ratico les conté que él le había vaticinado a su esposa en 1969 que moriría el 11 de enero de 1971 a las 6:30 de la tarde. Pues, acercándose a esa fecha, pues la señora muy preocupada, pero él más alegre, vivaz que nunca. Y cuando retornó del bosque, en principio cuando los médicos lo habían interrogado, ellos se dieron cuenta que era un tipo elemental, sencillo, simple, sin ningún tipo de instrucción académica. Él los descrestó escribiendo en alemán, hablando perfecto alemán. Y cuando él retornó de aquel retiro, al parecer como que esas dotes se agudizaron mucho más. Su capacidad para escribir en alemán, para hablar alemán, dejaba asombrada a la gente que lo rodeaba. Y como decíamos, cuando él retornó, le preguntaban que qué había hecho, y dijo, bueno, que él estuvo en meditación en retiros con el doctor Fritz, y que le había corroborado que en efecto él moriría el 11 de enero de 1971. Pues cuando llegó ese día, básicamente conocían esa profecía de él, su esposa, sus hijos y 2 o 3 allegados, a los que les había hecho prometer que por ninguna consideración podían revelar esa profecía de él. Y estuvo supremamente alegre. Cuando salieron del consultorio a las 6 de la tarde, iban juntos caminando y pues obviamente de acuerdo con lo que él había dicho, la hora y todo. Así que se acercaba la hora, pues todos se pusieron nerviosos. Y entonces iban hacia su casa y tenían que atravesar una carretera. Pues resulta que cuando iban caminando, él iba con el grupo. Él iba acompañado en ese momento de un hijo que iba a la par con él. Su esposa venía atrás con otro hijo de él y 2 o 3 amigos que eran como su grupo de escoltas. E iban caminando por la vera de la carretera porque podían ir a pie hasta su casa. Y sin más ni más, de la nada se puede decir, apareció un carro que se salió de la carretera y a pesar de que iba a la par con su hijo, el carro lo golpeó solamente a él y lo mató. A su hijo no le pasó absolutamente nada. A ninguno de los del grupo que iban 1 metro atrás les pasó nada. El carro lo golpeó y siguió derecho por una zanja y quedó más o menos a unos 10 metros del sitio en donde cayó el carro. El conductor y su acompañante, que era una mujer, salieron indemnes y ellos posteriormente decían que no sabían explicar qué fue lo que pasó, que en un momento dado ellos venían perfectamente por la carretera y el conductor sintió un tironazo en el volante que prácticamente se lo arrebató y le hizo virar bruscamente el carro, que se fue derrapado, le pegó a Searigo y no dio tiempo de nada. Inmediatamente Searigo murió y, como decíamos, los ocupantes del carro salieron indemnes. Lo cierto es que murió Searigo. Después de muerto Searigo, siguió actuando como médico. Se le aparecía a los enfermos y los sanaba durante muchísimo tiempo. El día de su muerte, al otro día en su sepelio, 100.000 personas se congregaron para decirle adiós a Searigo, un hombre bueno que le hizo mucho bien a la humanidad y que aún después de muerto siguió obrando durante mucho tiempo más. Quería contarles esta historia de Searigo, uno de los curanderos más famosos del siglo XX y menos reconocidos internacionalmente, pero por lo menos en Brasil, aún hoy se le rinde culto. Y en su casa se pueden ver cualquier cantidad de muletas y algunos otros exvotos que ratifican que después de muerto sigue haciendo el bien y que esos exvotos son el testimonio vivo de que en efecto Searigo todavía está ayudándole a la gente. Llegamos al final de nuestro programa. A don Octavio Gallo, muchísimas gracias en el sonomontaje. A ustedes, amables oyentes, por su sintonía. Sigan escribiéndonos, solicitándonos temas y aportándonos también.
que con seguridad, de acuerdo con el cronograma que llevamos, con seguridad los abordaremos esas materias aquí en Enigmas del Mundo. Por ahora, muchísimas gracias. Nos encontramos en una semana porque el próximo domingo será otro cuento.